Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y ahorita es cuando. Es una gran necesidad de que todos participemos en todo lo que está sucediendo y sobre todo en esta parte de la generación de nuevos espacios y nuevas tendencias en la parte política. Y bien, para eso tenemos un gran tema y un gran expositor. El día de hoy no se lo pierda. El tema que vamos a estar abordando es la psicología del electorado mexicano. ¿Qué es lo que piensa el electorado y esas percepciones? Pero claro, todo esto basado en números duros y tendencias y metodologías. Vamos a verlos unos minutos más. Bueno, pues para el primer tema que tenemos para todos es este que tristemente lo que es pues la educación en nuestro país ha caído dramáticamente, sobre todo en los últimos años, en donde las pruebas, las famosas pruebas PISA, que precisamente las hacen para un grupo de la OCDE, que es una agrupación de más de 37 países, México está en los últimos lugares. Y prácticamente las faltas que tenemos es las matemáticas, la comprensión y el análisis. Esa parte que tanto necesitamos para tomar decisiones y, claro, poderlas analizar. También por ahí tenemos una gráfica en donde se presenta precisamente esta que tiene que ver con la prueba PISA. Y también pues hay otros temas importantes en donde las diferentes regiones de nuestro país han empezado, esa es prácticamente la prueba PISA, en donde ahí tenemos drásticamente la caída a los últimos lugares en estas tres evaluaciones muy importantes para poder tomar decisiones en un futuro y que lo que es esa metodología y esa formación de análisis pueda ser contundente. Y pues esto tiene que ver también con esto de la pues, nueva escuela mexicana y muchos temas más. Bien, por otra parte tenemos otro tema de vital importancia que tiene que ver con una gran inseguridad que ha habido en nuestro país a lo largo del tiempo. Y en este otro tema tenemos el de la rebelión, ¿verdad? En donde pues la clase media, la clase que tiene algún trabajo, algún taller, alguna área de cultivo, pues ya empieza a rebelarse contra el cobro de piso. Y esto pues lo vemos en diferentes puntos de la ciudad. Ahí tenemos una fotografía en donde se presenta en el Estado de México esta gran rebelión que se hace contra el cobro de piso, usted lo puede ver. Y quisiéramos pasar esa diapositiva por ahí, en donde el pueblo prácticamente se defiende del cobro de piso. Y también pues tenemos otros puntos importantes que comentar con ustedes, sobre todo este que tiene que ver con el gran acto que tiene que ver por ahí, el abandono que hace pues el Movimiento Ciudadano al bloque de contención, un tema que vamos a estar viendo en unos minutos más, pero que donde están presentando 3 o 4 propuestas más. Y este último punto de gran relevancia que tenemos para platicarlo con todos ustedes es este que tiene que ver precisamente con ese cambio en la política mexicana que vamos a estar abordando también en unos minutos más, pero con un enfoque distinto. Y sobre todo este último que tiene que ver con esa rebelión de la clase media, en donde, pues afortunada o desafortunadamente, la gran mayoría de las empresas o de los trabajos en nuestro país están por la micro y pequeña empresa. Y estas empresas han tenido un gran reto, sobre todo en muchas partes del país, en donde pues, hablamos ya del cobro de piso, hablamos de la falta de seguridad en general, hablamos de varios aspectos, pero lo más importante en esto es que hay una clase social en nuestro país que ha quedado desatendida. Y pues como comentábamos hace unos minutos, el cobro de piso en esas localidades, pues ya la gente se empieza a rebelar y tomar la fuerza o la venganza por su propia cuenta.
Y pues esto es un tema de gran tristeza porque lo vemos y lo sentimos, en donde pues en ese altercado murieron 14 personas y pues de ahí la gran crítica hacia los implementos de seguridad, porque el alcalde de ese poblado ya sabía, ya tiene 10 años de experiencia, en diferentes años ha estado como alcalde y ya sabía estas circunstancias. Y pues este es algo que se repite en diferentes partes de nuestro país. Y bien, también otro de los puntos importantes es que esa clase media, que de alguna manera, pues según los diferentes expositores, analistas, uno de ellos es González Molina, en su libro Switchers, hace un análisis descriptivo de cuál es la tendencia de los votantes en nuestro país y el por qué. Entonces, le da en su análisis, debo de recordar que esta persona que ha estudiado todo esto, además de haber estado muy compenetrado en esa caída que tiene el poder adquisitivo de los mexicanos, sobre todo en los últimos años, como comentábamos hace unos minutos, el 12% de la clase media ya se volvió de escasos recursos. Esto es una tendencia que ha venido, ¿verdad?, en donde usted lo puede percibir en esa gráfica, y eso es una dolencia hacia pues todos los compatriotas que de alguna manera pues nos hemos visto afectados. Y también esa otra que les comento sobre este libro, ¿verdad?, Switchers, que es de González Molina, el cual ya tiene una trayectoria amplísima en los diferentes análisis estadísticos y sobre las encuestas. Para esto, él comenta que prácticamente el voto morenista va a alcanzar el 42%, pero de ese 42%, el 21% no están convencidos. Esto quiere decir la mitad de ese porcentaje. Y por otra parte, también está los anti-AMLOs, que son el 23%, pero que hay un 35% de indecisos. Y esos indecisos precisamente son personas que no les interesa mucho la política, pero sí les interesa el sustento familiar. Y para eso, pues tiene que ver el tema económico y sobre todo el ambiente correcto para desenvolvernos y poder generar eso que necesitan nuestras familias. Y eso se llama seguridad. Un tema muy criticado, sobre todo en la actual administración y en general en todo México. Y bien, vamos a entrar unos minutos más con este importantísimo tema que tiene que ver con esas tendencias y sobre todo con el análisis de la psicología precisamente de esa preferencia electoral y hacia dónde va. Vamos a un corte comercial para regresar con nuestro invitado del día de hoy, que es un gran especialista en el tema. Regresamos en unos minutos. Bien, regresamos después de este corte comercial para entrar con un tema importantísimo para el futuro de nuestro país. Y todo lo que tiene que ver con esa preferencia de los mexicanos basados en los hechos, en estadística y en experiencias anteriores, conforme una trayectoria y una gran experiencia, sobre todo de nuestro invitado del día de hoy. Y para esto tenemos esto que tiene que ver con los hechos que han sucedido, sobre todo en los últimos años. Esto que tiene que ver con lo que nuestra audiencia ha dado de información, pero también con estas técnicas metodológicas que tienen que ver con un gran análisis profundo de estos grandes temas. Y para esto, pues también tenemos algo muy importante que tiene que ver con lo que es el giro que ha estado dando estos aspectos y con el día a día, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido la sensibilidad de la población y hacia dónde va. También vemos otros temas importantes de lo que va a suceder hacia el próximo año. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve? Usted ya nos ha hecho llegar varios comentarios, pero sobre todo queremos ver ese aglutinamiento metodológico que tiene nuestro invitado el día de hoy para esto. Y también vamos a ver cuáles son las verdaderas presiones que tiene que ver con la decisión o no de los votantes en las próximas elecciones. Y también con esa actividad que está haciendo o no la oposición. Por otra parte, también vemos que hay que interpretar todos esos componentes que están en el ambiente y que de alguna manera unos dicen y otros callan. Pero pues habrá especialistas, personas que han estado muy dogmáticos en la materia, pero también habrá esa información que hemos recopilado de parte de esa
sensación y esa predilección que tienen los votantes y que de alguna manera se ha estudiado a través de los años. También tenemos otros temas importantes en donde de alguna manera lo que sí sabemos es que el electorado tiene la última decisión. Votar, no votar y por quién votar, ¿verdad? También otro de los puntos importantes es que la decisión que hay que tomar, la decisión importante que hay que tomar en nuestro país es hacia dónde vamos. Si nos quedamos con un régimen que va cada vez aumentando en ese tipo de decisiones, en donde vemos la parte del cumplimiento de la ley, vemos también en donde se rompen algunos esquemas y si los mexicanos estamos de acuerdo o no con eso. También vemos otro tema importante en donde las acciones, por una parte vemos a los gobiernos que dicen que todo va bien, pero por otra parte vemos rebeliones, vemos acciones de ciudadanas en donde, pues, además de defenderse, combaten al crimen. Y pues varios de ellos han dejado su vida en el camino. Otro de los puntos importantes también es que la aceptación del presidente y cómo eso impacta o no impacta en la decisión de los votantes. Y pues vemos que el presidente actualmente tiene la aceptación, la misma aceptación que tenía precisamente Fox en el mismo año. Pero también vemos una acción importante en contra. Fox tenía 27% en contra, pero hoy por hoy el presidente tiene el 37% en contra. Un tema que vamos también a analizar en todos estos factores que estamos analizando. ¿Y por qué es que pueden haber un cambio en un futuro o no? También otro de los temas importantes que tenemos una agenda muy importante con nuestro invitado, pero antes que eso, yo quisiera presentar a nuestro invitado, porque además de tener una gran carrera en el tema de la abogacía, en los temas políticos y sobre todo tener una gran experiencia en todo esto que tiene que ver con la acción política durante más de 25 años, ha desarrollado una metodología muy importante para recabar información y poder dar respuesta a muchas de nuestras preguntas. Y pues además de esto, pues debo resaltar que nuestro invitado es, además de tener toda esa experiencia a nivel nacional, es cachanilla por nacimiento y también, pues todos sus primeros años fueron desarrollados aquí, en este gran contexto que tanto queremos. Y para esto, pues presentamos a nuestro invitado del día de hoy, Noé Rivera Domínguez. Bienvenido a tu programa Metrópolis, Noé. Buenos días, Benjamín. Buenos días al auditorio de Canal 66 y muchas gracias por haberme invitado por segunda vez. No, pues encantado de que estés con nosotros, porque aparte de compartirnos esa gran experiencia y ese gran análisis que además que se ha acumulado a través de los años, esa metodología que Noé Rivera Domínguez ha desarrollado para poder desmenuzar y poder hacer un análisis muy objetivo de toda esta situación. Bueno, parece ser que me saqué la rifa del tigre contigo, porque estuve muy pendiente del contexto que señalaste en el anterior segmento, y es muy complejo el programa. Voy a tratar de cumplir las expectativas, las pusiste muy altas, pero creo entender que la finalidad de este programa es que le hagamos al psicólogo y que tengamos en una misma consulta a 3 pacientes. En un sillón, el presidente López Obrador y su gobierno; en otro sillón, la candidata del oficialismo, la doctora Claudia Sheinbaum; y en un tercer sillón, la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Si bien entendí, ¿así es? Así es, exactamente. Bueno, adelante. Bien, pues tenemos en este gran contexto varias preguntas y una de ellas es esta con la cual iniciamos, ¿verdad? Y vemos que de alguna manera percibimos que hay una decepción de la población, o cuando menos en algún sector de la población, en donde se queja la población fuertemente de los temas de seguridad y de salud. 2 temas que tienen que ver con la vida de los mexicanos y es donde está nuestro primer valor como mexicanos, precisamente esa idiosincrasia. Y sabemos que esto ha costado en épocas anteriores, ha costado las elecciones a algunos presidentes, para no mencionar los nombres. Y también pues vemos que esta gran clase media
que ha sido desatendida, de alguna manera, pues está ahí sin decidir todavía para dónde va. Y pues tenemos, por otra parte, tenemos 7 meses de distancia, en donde tenemos por una parte, pues una candidata que tiene pues un gran respaldo, un gran posicionamiento, y por otra parte tenemos a una retadora, ¿verdad? En donde pues los primeros cuestionamientos, esto se va a sostener, no se va a sostener, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Y si se pudieran acortar las distancias, ¿no? Y para esto, pues la primera pregunta que tenemos es, el presidente pues nuevamente ha estado participando en la política desde el asiento presidencial. Y pues ha roto varias leyes electorales, en donde incluso pues vemos a Sheinbaum por ahí, ¿verdad? En ese palacio de gobierno, y vemos también y la primera gran pregunta, ¿esto le importa a los mexicanos o no nos importa? ¿Los temas de legalidad son válidos para nosotros o son simplemente líneas, ¿verdad?, en algún lado escritas y que nadie lee? Y por otra parte, si este tipo de acciones van a impactar en el electorado o no. Bueno, es una pregunta muy, muy importante para situar a la audiencia en el tema. El presidente tiene casi 5 años actuando como jefe de campaña, como líder social, y los últimos 6 meses como candidato a la presidencia de la República. En la actualidad, en lo que va de noviembre y diciembre, el presidente le ha achicado el espacio en los medios de comunicación a su propia candidata. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos un presidente que gasta toneladas de saliva para enfrentar todos los días en su mañanera los graves problemas que tenemos todos los mexicanos. Gasta kilómetros de tinta el régimen con sus publicistas tratándonos de convencer que todo está muy bien, que vivimos en un país no de primer mundo, de otro planeta. Eso me deja a mí con el cuestionamiento de cuándo el gobierno, el régimen actual, va a empezar a resolver y a enfrentar los graves problemas de seguridad que existen. El presidente está haciendo campaña y en ese término es válido, pero no nos olvidemos que el principal nicho electoral del presidente, como él lo menciona, primero son los pobres, y ahí en donde su gobierno no está dando rentabilidad. Ahí está gravemente la inseguridad, ahí está gravemente la crisis que se está gestando en Acapulco por la falta de eficiencia y atención del gobierno. Entonces el presidente, yo lo veo en algo muy complejo que no ha pensado en su narrativa, porque su narrativa es de inmediatez, de contestar, de resolver con frases bonitas y muy bien acabadas. Pero ¿qué se está haciendo con el cúmulo y cúmulo de falta de soluciones que en su 5.º año no hemos visto? Un tema importantísimo, porque sabemos que de los primeros valores para los mexicanos es la familia, los amigos y nuestro contexto inmediato. Y pues los temas de gran deficiencia como son la salud, que tenemos una gran deficiencia en ese tema, desafortunadamente, en esa área, y también la seguridad, pues han sido puntos que han dejado, ¿verdad?, de alguna manera una deuda importante para el electorado mexicano. Y pues saber, ¿verdad?, saber la opinión, ¿verdad?, si el electorado pues le importan ese tipo de reacciones, como por ejemplo lo que sería esa relación que es más importante para el electorado, si lo económico o su seguridad, porque de alguna manera lo económico pues ha estado ahí y no obstante que tenemos un impacto del 12% que ha bajado drásticamente de su categoría de mediano hacia abajo, pues vemos que el tema de la seguridad impacta a todos. ¿Y cuál es tu opinión al respecto y qué es lo que crees que el electorado va a darle valor? Volvamos al inicio. Estamos en la psicoanálisis, en el psicoanálisis de cómo van a quedar las tendencias, cómo se van a dar a partir del 1 de enero. Y yo quiero señalar en esta pregunta
lo incómodo que le resulta al presidente de la República en su narrativa mañanera, el hecho que el número de desaparecidos que se han dado durante su sexenio ya sobrepasó al número de desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón. Fue tanta la molestia y la incomodidad que la persona encargada de llevar esa estadística pues renunció. Y lo más importante, el presidente pidió que se analizara la metodología con que se recaba la información, y pues no es tal metodología porque proviene de las actas del Ministerio Público donde se registran los difuntos. Entonces, no había salida para el presidente, para los mexicanos, para cualquier ser humano. Es muy importante subsistir, pero también las condiciones para que se están dando. Y es un tema muy delicado la inseguridad, como lo que acaba de pasar en una zona rural del Estado de México. No pronuncio su nombre porque se me traba la lengua, pero termina en Tlán. Ajá. Ahí matan a 14 en un enfrentamiento entre el cártel, llamado Los Payasos, con los pobladores que se hartaron de pagar el derecho de piso. Fíjese usted, no estamos hablando de una ciudad industrializada como Monterrey, no estamos hablando como una ciudad cosmopolita como Tijuana, estamos hablando de un poblado agrícola en el Estado de México, donde el pueblo se rebela, se viene un enfrentamiento con los miembros de ese cártel y resultan 14 muertos. ¿Qué hace el presidente en su narrativa? Le da el pésame a la familia del mayor capo que ha habido en la historia de este país, el Chapo Guzmán, por el fallecimiento de su madre, y el presidente da por alto el fallecimiento de 14 personas en este enfrentamiento. Mi pregunta es, ¿qué piensa el gobierno en una futura elección que está a meses de darse, donde el presidente no va a aparecer en la boleta? Por más influencia, por más presencia, el presidente le está haciendo más daño ya en estos momentos a su propia candidata que el daño que le puede hacer a la oposición, porque la está borrando del escenario electoral. No, pues una respuesta muy importante y muchas gracias. Otra de esas es, a lo largo del camino hemos visto un gran pleito interno en Movimiento de Regeneración Nacional. A lo largo de muchos años, pues hemos visto cómo en Quintana Roo, Oaxaca, ¿verdad? Durango, Veracruz y otros lugares ha habido esa gran diferencia entre esos integrantes precisamente del partido de Morena. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Sería la pregunta. En donde pues vemos un movimiento liderado por un solo hombre, haciendo una campaña por un solo hombre, y vemos por otra parte esa visita que hace Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, en donde es claramente inconstitucional. Básicamente estamos, de lo que sería la ley electoral vigente. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la transición, o lo que llamaron los miembros del partido oficial, Morena, donde el presidente le otorgó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, pues yo creo que está, como dice el dicho, en plena transformación. Todavía no ha concluido. Y ya lo vimos en el resultado de quién fue el candidato elegido para la Ciudad de México. No fue el que quería la candidata Claudia Sheinbaum, fue quien quería los radicales de Morena, que fue la presidenta municipal de Iztapalapa, Clara Burgada. En otro hecho también, donde no vemos la presencia de la candidata Claudia Sheinbaum, que no deja de ser una candidata muy interesante, muy preparada, con un doctorado consolidado, con una presencia académica que podríamos decir que es muy positiva, pero la vemos en estos claros y oscuros que maneja el presidente, donde no le deja cancha en la opción de, por ejemplo, de designar candidatos a senador, candidatos a diputados federales, etcétera, etcétera. Hay una nomenclatura en Morena que la gerentea Mario Delgado, pero la palomea el presidente. Y las idas a Palacio Nacional de la doctora, pues en un gobierno que se llama de izquierda, no debían de suceder. Debía de haber todo ese cuidado en la imagen para no mezclar. Pero el presidente, pues no es un presidente facilito, no es un hombre
que llegó al poder gracias al esfuerzo de otros, llegó al poder gracias a un ejercicio que él llevó a cabo durante 25 años recorriendo el país. Entonces va a ser muy complejo que el presidente entienda que tiene que ceder algo que él construyó y que se lo dé a alguien que él creó, políticamente hablando. Entonces, toda esa dependencia que a muchos analistas en México le llaman en un estilo autoritario del presidente, la razón de ser es que los verdaderos liderazgos están concentrados en Palacio Nacional. Esa es la percepción y eso al corto, el mediano plazo le va a empezar a afectar en cuanto inicie legalmente la campaña, ya teniendo como candidato tanto al oficialista como a la opositora. Y la siguiente pregunta, que es también muy interesante, es esta que tiene que ver con las experiencias, las rupturas y ese tipo de cuestiones que hemos visto. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos a Trump y aquel avasallamiento del Capitolio, lo cual le cuesta una elección, lo cual ha estado muy presente en diferentes imágenes que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Y que sigue permanente, ¿verdad? También vemos otras situaciones en diferentes países en donde cuando hay una ruptura económica, cuando hay ese dolor hacia las familias, pues hay un cambio completo y a veces no importa qué y nos vamos hacia el otro lado. Entonces, en este tema que también hemos visto en México, sobre todo aquel pasado en Nuevo León, en donde precisamente pues hubo una estrategia por tumbar a ese segundo lugar y hacerlo menos competitivo, la estrategia que se hizo precisamente con Samuel García, ¿verdad?, de MC, por la contienda presidencial, la cual de alguna manera no tiene frutos, pero el tema importante es el zafarrancho que se arma, ¿verdad?, y si esto tiene un impacto en los votantes o no nos importa en general. Bueno, yo no lo veo como lo esbozas en la pregunta. Yo no veo que la estrategia fue para detener la candidatura de Samuel García, no. Yo veo que la estrategia que usó el PRI y el PAN en el Congreso de Nuevo León fue para sacar y aprovechar la coyuntura de que Samuel quería ser candidato y decir, nosotros designamos al gobernador interino. Samuel fue el que retiró su candidatura, eso es muy importante. Y este zafarrancho que mencionas fue muy grave porque sometió a prueba las instituciones de Nuevo León y las instituciones de la República. Si no hubiera habido una Suprema Corte prestigiada o equilibrada o desequilibrada como la ve el presidente de la República, para el caso no es lo mismo. Si no hubiera habido esta institución republicana, pues el pleito seguiría y hasta el momento no habría definición de quién gobierna Nuevo León. Samuel se baja de la candidatura. No el PRI va a buscar, no, el PRI quería que se fuera para poder tomar posesión del gobierno y revisarle las cuentas, y ese era el golpe más duro que iba a recibir Samuel García, Movimiento Ciudadano, y quien haya intentado utilizarlo como esquirol. Hoy, a raíz de esa crisis que todavía existe, cambian de esquiroles a sicarios políticos, tanto Samuel como su pareja, su señora esposa, porque la esposa se registra para aspirante a la candidatura a presidente municipal de Monterrey cuando ella tiene su credencial de elector que reside en otro municipio que se llama Garza García, Nuevo León. Entonces, desde de origen, pues están haciendo las cosas mal y luego se dicen víctimas. Entonces, ¿quién está utilizando a quién? Aquí la pregunta que tú haces, esto, ¿cómo impacta? En que la posibilidad de que Movimiento Ciudadano tuviera una muy buena votación en la elección, su propio desempeño, tanto del presidente de ese partido como de estos personajes, la está pulverizando, yo lo veo, a Movimiento Ciudadano con un 3, un 4% en la próxima elección presidencial. Pues muy interesante y pues sobre todo todas esas anécdotas que hemos visto en los últimos días. Y bien, hay otra pregunta de gran relevancia que quiero resaltar y que lo vemos muchos en esta posible ventaja o desventaja, que es esa aceptación que tiene el presidente. Si bien es cierto, trae un 37% de contras, que eso lo dejamos fuera ahorita, pero trae una gran aceptación por otra parte,
semejante a la que comentábamos de Fox, sin tantos contras. Esta aceptación que tiene el presidente, ¿cuál es la realidad? ¿La puede traspasar? ¿La puede heredar? Y, pues, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es tu percepción del electorado? Bueno, en ese sentido. Aquí en las encuestas hay que aclarar que la precisión no se da. No son elementos de precisión, son elementos para definir una panorámica. La panorámica es delicada. Tenemos en la historia política de nuestro país, en los últimos 6 sexenios para atrás, que es una especie de bajada de la curva de popularidad de la presencia del presidente en turno al llegar a la designación de quién va a ser su sustituto o quién será el candidato del partido que lo llevó al poder. Y en el presidente de la República vemos todo lo contrario, más polémica, más enfrentamientos, más propuestas de modificar la administración pública federal, de desaparecer órganos autónomos, un activismo inusitado que a mí lo que me refleja en el presidente es que él está viendo algo que dicen, todo lo contrario de lo que dicen las encuestas de su popularidad. Él ve riesgos en la próxima elección. Él está comportándose como un presidente que piensa que se puede achicar la diferencia entre la candidata opositora y la candidata oficial. Y lo más delicado, que la correlación de fuerzas en la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no esté como está ahorita. Tenemos que recordar que en el 2021 la sumatoria de votos que obtuvo el PRI, PAN y PRD fue mayor a la sumatoria de votos que tuvo Morena, PT y Verde. Y vino el descalabro en la pérdida de posiciones en la mitad de las delegaciones o hoy alcaldías en la Ciudad de México. Entonces, si vemos el desgaste normal de un gobierno, sin hablar en contra de López Obrador, sino hablar de los datos duros, pues todos los gobiernos tienen una declive, todos los presidentes en el 5º año, pues ya se quieren ir, ya quieren apagar la agonía, y el presidente insiste en portarse, en mostrarse como que va arrancando su gobierno, como el gobierno, el partido, el candidato es él, pues lleva un gran riesgo de que el presidente tome una mala decisión y no va a haber otro quien lo pague, que es Claudia, o los votos que tenga Morena en sus candidaturas al Senado y a las diputaciones federales. Bien, sin duda un tema de gran impacto para todo lo que es las elecciones en nuestro país, pero vamos a seguir con el tema después de este corte comercial, que regresamos de unos minutitos. Bien, regresamos después de este corte comercial para seguir con estos temas importantísimos para lo que es el futuro de nuestro país. Y bien, varios de los analistas que hemos estado viendo y leyendo a lo largo del tiempo en los últimos meses comentan que la decisión no es si es una candidata u otra candidata. Dicen, es precisamente una democracia o una dictadura. ¿Cuál es tu percepción sobre esto que reciben los mexicanos con respecto a este importantísimo tema? Bueno, lo que tú refieres viene parte de una campaña desde el gobierno federal en mandar una serie de mensajes conjuntamente con lo que emite Morena, de que ya la campaña ya decidió, Claudia ya ganó, pues ya no hay necesidad de votar. Pues son estrategias no muy éticamente correctas, pero en fin, estamos acostumbrados en la cultura política mexicana a que la hagan. El asunto aquí va más allá de esa interpretación. Aquí lo que hay que analizar es si la popularidad del presidente nomás va a contar y si no va a contar la no popularidad del presidente López Obrador. Si el equipo de campaña que se rodeó Claudia va a contar como fortalezas, si el tope en que se encuentra la candidata en la diferencia que la ubican la mayoría de las encuestas, que lleva la ventaja,
va a haber más espacio, se va a poder crear más imaginación, el gobierno va a empezar a resolver y a bajar los índices de inseguridad, a resolver la crisis en salud, a enfrentar el gran fracaso educativo, pues entonces todavía podríamos pensar que va a haber un crecimiento de la candidata Sheinbaum. Los que saben del tema dicen, ya no va a crecer más, Claudia. Aquí la pelota la tiene la oposición, que hasta ahorita pues no se ha visto una oposición muy ducha, muy preparada para poder, o no solamente contrarrestar, llegar hasta cierto nivel y enfrentar a la narrativa que el presidente todos los días tiene desde Palacio Nacional. Ahí el reto, ahí lo que vemos es que en todo lo que se dice en la Ciudad de México, en el país, a nivel nacional, lo que se comenta, lo que sale de los medios de comunicación, pues no son todos los factores que inciden en una votación. Quedan muchos fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué los opositores, como les llama López Obrador, a los medios de comunicación que no dicen lo que él quiera que digan, ¿por qué no se establecen que todavía Xóchitl Gálvez está en posibilidades de remontar? O si ya Xóchitl Gálvez ya no va a salir no va a aumentar en ninguna posición, o si Claudia va a bajar. ¿Qué está pasando? Yo creo que ahí es las interrogantes que tenemos todos los mexicanos. Bien, pues en este gran tema que comentas precisamente hay varias preguntas y voy a hacer dos preguntas precisamente en esta pregunta que tenemos para ti, que es, primero que nada, Washington Post dice, Xóchitl va para adelante, prácticamente la anuncia como la próxima ganadora. Por otra parte, tenemos encuestas que dicen 20 puntos, sobre todo las encuestas de gobierno. Y por otra parte, hemos visto encuestas en donde dice hay un diferencial de 10 puntos. Pero aparte de esto, tenemos dos equipos de campaña, uno elaborado con científicos, académicos, y por otra parte tenemos el de otro de ellas con grandes expertos en los temas electorales. ¿Cuál es la tendencia que pudiéramos esperar? A ver, qué importante pregunta para poder ir ya aterrizando en concluir, ¿sí? en poderle decirle a la audiencia el punto de vista y en base a qué sostenemos el punto de vista. Vamos a hacer un análisis de aquellos que están en el equipo, en el cuarto de guerra de la candidata oficial, de la doctora Claudia Sheinbaum. Está rodeada del espectro académico, de varios especialistas de renombres, y tiene cierta mezcla y presencia de uno que otro dirigente de Morena, como el impresentable de Mario Delgado. Pero su fuerte es dar la imagen de que nos van a preparar la mejor oferta política, la mejor oferta de gobierno para competir y atraer más votos, y donde el reto que demuestran es en el sector que durante 4 años el presidente pateó, golpeó, escupió, que es el sector de la clase media. Y si extrapolamos y vemos cómo está integrado el equipo de Xóchitl Gálvez, que quiero hacer un paréntesis primero. Xóchitl Gálvez nace de un acto de indiferencia republicana que comete el presidente de la República al no abrirle las puertas de Palacio. Donde la trayectoria de Xóchitl, es muy importante señalarle al auditorio, iba hacia buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, nunca a la presidencia de la República. Pues el atole se volvió engrudo, terminó de candidata en una posición donde ella nunca tomó en cuenta cómo iba a manejar la burocracia, los tiempos, o como le dice el presidente, la mafia de poder que hay en los partidos como PRI, PAN y PRD. Xóchitl dijo, no importa, yo soy simpaticona, soy fregona, no soy mentirosa, soy muy trabajadora, aunque lo dice con malas palabras. Y eso la detuvo, la forzó a detenerse, porque el poder que está buscando Alito Moreno, dirigente del PRI, Marquito Cortés, dirigente del PAN, y Jesús Zambrano, dirigente del PRD, no es el que vaya a buscar Xóchitl. A ellos no les interesa tanto tener la presidencia de la República. A ellos les interesa
ser en el próximo sexenio el Manlio Fabio Beltrones repartido en 3. ¿Qué quiere decir el Manlio Fabio Beltrones, el efecto Manlio? Pues ser el que dé gobernanza dentro del ser. Estos 3 quieren ser los que den gobernanza en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para controlar al gobierno federal. Eso es lo que la apuesta. Entonces Xóchitl nunca calculó eso. Entonces la vemos inmóvil, la vemos que no ha crecido, pero todo esto va a tender a cambiar. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué puede cambiar? Porque el equipo de Xóchitl hay, lo voy a decir en palabras bonitas, aunque la mayoría del auditorio lo va a entender, hay operadores electorales en su gran mayoría. Xóchitl le apostó a levantar, a organizar, a desplegar la mucha o poca estructura electoral en el PRI, en el PAN y en el PRD. A eso le apostó. Claudia le apuesta a la oferta política, a la atracción de lo que va a decir cómo va a ser su gobierno, y Xóchitl, la candidata ciudadana, le apuesta a la rentabilidad que le pueda dar tener una estructura electoral, tener todos los candidatos, tener todos los representantes de casilla para la próxima elección presidencial. ¿Y en qué momento pudiéramos esperar que estas acciones del cuarto de guerra y todo lo que es el equipo, ¿verdad?, haga que haya un cambio? ¿En qué momento? Bueno, aquí me voy a salir un poquito del guión, porque yo no vengo aquí a tu programa a criticar al presidente López Obrador, ni vengo al programa a decir que la candidata Xóchitl Gálvez es la mejor. No, yo vengo a desmenuzar los hechos. Claro. Yo veo a Claudia Sheinbaum que compró un Cadillac, un super Cadillac, un carrazo de lujo, pero no le veo las llantas al carro. Me refiero a su equipo de campaña, a este Dream Team de intelectuales, especialistas, gente de renombre. Yo no les veo ninguna utilidad. Y me van a disculpar, me vas a disculpar tú, el auditorio. ¿Por qué no le veo utilidad? Porque podrán crear la magia del mejor gobierno, mejor intencionado, los mejores programas, la mejor administración. Pero si eso, que lleguen las grandes mentes encabezadas por el rector de la UNAM, que fue embajador en la ONU, llegan a crear 1 milímetro de palabras que se salga del guión que tiene concebido López Obrador y sus achichincles como Epigmenio Ibarra, su vocero, etcétera, los más radicales que rodean al presidente, contravienen lo que dice el presidente, va a dar un manotazo al presidente y aquí se hace y se dice lo que yo diga. Yo no le veo ninguna utilidad, pero en cambio, la estrategia de Xóchitl Gálvez la veo muy interesante, porque no entiendo a simple vista por qué una candidata ciudadana le apuesta a crear una estructura partidista. ¿Saben por qué? Porque esa organización mínimo genera 10 puntos. Mínimo tener todos los candidatos de puestos de elección popular de los 3 partidos juntos, unidos, con una estructura política en los estados, multiplica el mensaje que pueda dar Xóchitl Gálvez. Y ese mensaje va a tener recepción donde el PRI, donde el nicho que hizo perder al PRI vuelva a tener cierto contacto, que paradójicamente es la clase media. Interesantísima respuesta. Vamos a ir a un corte comercial para seguir y regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy sobre este importantísimo tema que tiene que ver con el futuro de nuestro país. Regresamos en unos minutos. Bien, nos quedan escasos minutos para concluir el programa del día de hoy. Este interesante programa que tenemos el día de hoy, en donde prácticamente hacemos un análisis de lo que es el futuro y esa tendencia que tienen los votantes en México para tomar sus decisiones. Pero sobre todo, este análisis político que está en el trasfondo que hace nuestro invitado, ¿verdad? Noé Rivera Domínguez, un gran conocedor del tema, y pues también tratar de aglutinar varias preguntas que nos quedan en este tintero. Y esto viene siendo, pues además tenemos esa posibilidad de que la opositora, en este caso es Xóchitl Gálvez y su equipo, no crezcan, que sería una de las preguntas. Y también
¿qué pudiera afectar esa ventaja, verdad, que tiene hoy por hoy Claudia Sheinbaum, que según el Washington Post, pues ya estoy seguro que ya hizo su análisis y por eso ve una tendencia en donde los números se están acercando y pues caballo que alcanza gana, ese es quizás el pronóstico. ¿Y qué podríamos esperar a corto, mediano y largo plazo en este proceso electoral? Claro, estamos hablando de la fecha de las votaciones. Muy complicado. Vamos a empezar del contexto para cerrar en un escenario que pueda tener 3, 4 vertientes. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, Movimiento Ciudadano no queda con la potencia con que se había vislumbrado podría representar la candidatura. No trasciende y queda como un partido presencial en la próxima elección. 2 candidatas, Xóchitl Gálvez por un lado, Claudia Sheinbaum por el otro. Representa 6 espacios de ambas candidatas en la boleta y un espacio para Movimiento Ciudadano. 7 apartados donde por 30 segundos los mexicanos, alrededor de 50 o 60 millones, estaremos presentes en el 2 de junio del 2024. Hacia allá va toda la estrategia. No puede ir pensado más que a convencer en esos 30 segundos al ciudadano para que vote por una o por otra. Son 2 modelos que están en contienda. Pero aquí lo veo lo complicado. El presidente dice, a raíz del conflicto de Nuevo León, manifestó a los mexicanos que en febrero va a mandar una iniciativa para desaparecer todo lo que él lo denomina la chusma administrativa, que son los órganos autónomos. Los órganos autónomos como el INAI, como el Instituto de Telecomunicaciones, en fin. Pero aumenta su narrativa la problemática que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Este tribunal es que simplemente el que va a calificar tanto candidaturas como va a calificar quién resulte ganador en la próxima elección presidencial, tanto a la presidencia de la República, senadores y diputados federales. Es lo más complejo que tenemos de nuestra democracia para darle la transmisión de poder a quien resulte con mayor votos. Obviamente, el comportamiento del gobierno federal, el comportamiento de la candidata oficialista demuestran que se están cuidando porque prevén una elección cerrada. ¿Qué quiere decir una elección cerrada? Compleja, sin grandes espacios para poder determinar, donde el Instituto Federal Electoral tenga la complejidad de salir a las 8 de la noche y llega una tendencia, y eso obviamente redunda en el corto plazo, mediano y largo, en donde se achique la diferencia de 10 o 20 puntos que existe entre la doctora Sheinbaum y Xóchitl a la mitad. Y que la popularidad del presidente empiece a tener un descenso importante que va a generar otra narrativa en los medios de comunicación y va a dar la esperanza de que sí va a haber una elección muy competida y donde esté en riesgo la Cámara de Diputados del próximo gobierno y la Cámara de Senadores. ¿Y a qué me refiero que esté en riesgo? A que Morena no tenga la mayoría, a que ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. ¿De dónde produzco esta tesis? Del hecho está de que el activismo del presidente lo ha obligado a descuidar la eficiencia de su gobierno y se ha metido al pleito y no se ha metido a gobernar. Y eso, en determinado momento, dado el pleito que trae con la clase media, que lo quisieron remediar a último momento con la candidatura fallida de Samuel García, siga presente en la próxima elección. Y dada la importancia que empecemos a notar los ciudadanos de que nos estamos jugando o un lado u otro, salgamos a votar, puede presentar el escenario más complejo para el gobierno de López Obrador. Interesantísimo escenario, un gran análisis que nos presenta Noé Rivera Domínguez sobre este importantísimo tema que tenemos los mexicanos, democracia o dictadura, ¿verdad? Y sobre todo en este acercamiento, esta probabilidad de que esa diferencia sea muy escasa, sea de gran riesgo, y por eso, pues
pues la preocupación de Presidencia por estar en en todo lo que son esas instituciones que generan equilibrios. Y bien, pues esperemos que este análisis seguirlo actualizando y te seguiremos invitando aquí a Metrópolis, Noé. Muchas gracias y felicito a la empresa por permitir dar estos argumentos y contribuir a la opinión de los ciudadanos. Creo que es muy importante y te felicito a ti también. Muchísimas gracias. Yo estoy muy honrado precisamente aquí en Canal 66, en donde precisamente esa libertad que tenemos todos los mexicanos, ¿verdad? De decir las cosas, también sea una filosofía que guarda Canal 66 en estos grandes temas y tan importantes. Nos despedimos entonces y pues te estaremos siguiendo invitando a este tu programa Metrópolis. Gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación. Navidad, Navidad, en Canal 66. Navidad, Navidad, es hora de celebrar. Hoy te deseamos que seas feliz, que esta Navidad sea hermosa para ti. En Canal 66 somos tu Navidad, junto a tus amigos.